Están de moda las remontadas, Juan Carlos. Vamos a remontar, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. Renato, gusto de saludarle ya con un interesante frente a frente. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A todo el público, a ustedes, compañeros. No, pues bien, ya Bien, esperando ¿verdad? las últimas horas de este 2017, ¿verdad? A ver qué nos trae. Así es. Anita no la había visto o es que no recuerdo. Nos turnamos después de fiestas. Ah, muy bien. Le toca a Juan Carlos un día y la siguiente semana, pues no va a ver a Juan Carlos ¿Qué tal por un día pasó tampoco. las festividades de Nochebuena y Navidad? En familia. En familia. En familia, como debe ser. Muy Y bien. en paz, con Muy amor, bien. con mis hermanos y mis sobrinos y mis hijos. Haciendo reencuentro, Renato. Haciendo reencuentro después de casi 20 años con hermanos que no miraba hace mucho, mucho tiempo. Así que fue un momento muy especial, una cosa que tocó el corazón. Bonita Navidad. Lo bonito de eso, pues diferentes ideologías en una misma mesa, con un mensaje de mucha paz y mucha unión. Así debe ser. Bueno, muchas gracias. Sí, la extrañaba porque recordaba que no había preguntado cómo pasó usted la Nochebuena y la Navidad. Gracias. Juan Carlos, está Ramón Matute, me decías, en la Corte Suprema. Ya está listo Ramón Edgardo Matute. Me indican, por favor, en postproducción, si ya podemos enlazarnos con Ramón Edgardo a esta hora. Ya listo. Ok, vamos Ramón Edgardo, contigo. Gusto de saludarte nuevamente. Bien, ahí será la audiencia de los 5 diputados Así es, que han Así sido imputados por la UFESIC y la MAXI. así es. Ya listo, mire, gran parte de la prensa, entendemos, ya ha llegado a el Palacio de Justicia, porque llega Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Asensio, Denis Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Sarabia, hasta a esa corte, a la Corte Suprema de Justicia. Ramón Edgardo, contigo. Así es, Juan Carlos, compañeros, en efecto, a eso de las 8 de la mañana, como se había informado, aunque están manejando también otra hora acá, 8:30, 9 de la mañana, pero aquí lo importante es que los 5 diputados actuales señalados por este informe y esta investigación de la Fiscalía General de la República con el apoyo de la MAXI se presentarán hoy a esta audiencia preliminar. Ahora, lo importante acá es que el juez natural, que tenemos entendido es una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, los conocerá por supuesto los elementos que ellos van a traer. Algo importante, Juan Carlos, de decir es que estos 5 diputados buscaron nuevamente ser reelectos en el pasado 26 de noviembre en las elecciones generales, pero no resultaron o no lograron su objetivo. Una vez que no lograron su objetivo, fue que se presentó este informe por parte de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Ellos son acusados de malversar recursos públicos por el orden de los 8 millones de lempiras, acusaciones que van a ser por parte de ellos hoy y con las pruebas que traiga su abogado, Juan Carlos Sánchez, desvirtuadas. O lo contrario, los elementos que presente la Fiscalía General de la República también podrían tomar otro rumbo. Lo importante acá es que hoy se presentan voluntariamente ante la juez natural para poder seguir con esta audiencia y por supuesto también conocer más adelante cuál es el curso que toma esta causa en contra de estos 5 parlamentarios, Juan Carlos. Vamos a estar pendientes acá en Frente a Frente porque tendremos aquí reacciones importantes de algunas personas que han sido señaladas, Juan Carlos, y que para poder conocer su punto de vista referente a estas acusaciones. Mientras tanto, con estas imágenes desde la Corte Suprema de Justicia, con ustedes al estudio. No cabe duda que una de las principales informaciones se darán aquí, Renato, sobre el curso de esta audiencia, donde estos 3 funcionarios, uno de ellos que prácticamente había sido electo como diputado al Parlamento Centroamericano, hablamos de Augusto Domingo Cruz Asensio, pues prácticamente se le ha imposibilitado esto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Ana. Que pasen un buen día. Gusto de Tenga saludarle. buen día. Saludo esta mañana al secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, don Eval Díaz. Mucho gusto, Renato. Eval, bienvenido. Un placer. Buenos días. Gracias. Es un placer. Igual a el dirigente de la alianza de oposición, el abogado Aristides Mejía, uno de los asesores principales del presidenciable de la alianza, Salvador Narrala.
Yo diría que el principal, por lo que he visto yo, Aristide Mejía es uno de los cercanos, si no el más cercano, de don Salvador Narrada. Abogado, bienvenida, es un placer tenerlo aquí frente a frente. Buenos días a todos. Y también tengo a don Álvaro Albornoz, doctor en Derecho Constitucional y catedrático universitario. Don Álvaro, bienvenido. Es un placer tenerlo en frente a frente. Primero, los hemos invitado por la decisión del gobierno hondureño de rechazar la solicitud que hiciera el secretario Luis Almagro para que un delegado de la Organización de Estados Americanos llegara al país para 4 puntos específicos. 4 puntos específicos. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Conocer la situación de protestas y respuesta del Estado ante la situación que se presentó después de las elecciones. Facilitar al enviado información sobre la situación en que han fallecido personas y acceso a entrevistarse con sus familiares. Además, facilitar la visita del enviado a los locales en que se encuentran personas detenidas a causa de las protestas postelectorales. Son los 4 puntos por lo que Almagro pedía al gobierno hondureño aceptar su solicitud para enviar un delegado especial de la Organización de Estados Americanos a constatar lo que ya les dije, o a investigar o a determinar. Aquí presento ya al ministro Eval Díaz que nos resuma por qué razones se rechazó esa solicitud del secretario general de la OEA. Bueno, Renato, es importante informar al pueblo hondureño que el rechazo se da, no sé cuál es la cámara, el rechazo se da, o no se acepta más bien la solicitud que hizo el secretario general, porque no le compete. No es una facultad de la Secretaría General esa iniciativa. La Organización de Estados Americanos tiene sus órganos y tiene sus entidades. Basta con entrar a ver el organigrama y ver las facultades que tiene cada órgano de la Organización de Estados Americanos y verificar lo que solicitó él en su carta no está dentro de las facultades del secretario general. Para ello está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien sí solicitó al gobierno de Honduras y que además ya llegó a un acuerdo con el gobierno de Honduras a través de la Cancillería. Ese es el canal. Entonces nosotros tenemos, y lo digo de entrada, un secretario general con un ánimo de, no sé cómo llamarle, con un protagonismo, un ánimo de protagonismo más allá de lo que sus facultades le competen. Pero además, como lo hace, como la respuesta de Cancillería o del gobierno a través de Cancillería, lo refleja. Tenemos a un secretario general que le gusta mediatizar a través de sus twitters las situaciones que tienen que ver con los países, que no son nada, no dejan de ser graves, serios, delicados, y él se da la tarea de estar tratándolos por Twitter como que si fuera una estrella o un personaje de la farándula. Eso es inaceptable, ese precedente no puede dejarse pasar, no solo por Honduras, sino por todos los Estados miembros de la OEA, que alguien llegue a hacer show con la problemática de los países. Entonces, en principio, es porque no corresponde al secretario general esas solicitudes, es a la Comisión Interamericana, quien ya lo hizo y ya llegó a un acuerdo con el gobierno de Honduras, y porque el secretario general se ha excedido en las facultades que le competen. Y quiero adelantarme un poco. La misma Carta Democrática establece que se crean comisiones para verificación de los procesos electorales de los países, las cuales tienen autonomía, y tienen autonomía de la misma Secretaría General de la OEA. El secretario general se metió claramente con las tareas de la
misión de observación electoral. La misión de observación electoral en su primer informe, en su segundo informe y en su informe final jamás habló de hacer nuevamente un proceso electoral o de nuevas elecciones. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el secretario general, el señor Almagro. Él fue el que, invadiendo las facultades de autonomía que tenía la misión de observación de la OEA, se antepone y empieza a expresar sus opiniones y posiciones muy particulares. Y fíjese, Renato y pueblo hondureño, que en este tema tenemos una coincidencia con, yo no sé si es con la alianza, pero por lo menos Manuel Zelaya lo ha expresado. Nadie le pidió al secretario general hablar de nuevos comicios. Ni Manuel Zelaya, desconozco si es una posición de la alianza, ni el Partido Nacional, ni nadie le pidió que opinara o que recomendara y que hablara de nuevas elecciones en Honduras. Y la misión de observación electoral tampoco lo dijo en ninguna de sus documentos, ni en el primero, ni en el segundo, ni en sus conclusiones generales, no habla de eso. ¿Quién lo hizo? ¿Quién pone ese tema en el debate público internacional? Lo hace el secretario general en base a apreciaciones que van más allá de lo que sus facultades se lo permiten. Así que tenemos a un secretario que está haciendo y pidiendo cosas que no están dentro de sus facultades, y ante esa situación se ha rechazado porque no le corresponde hacer ese tipo de peticiones al secretario general. Y además con ello vulnera severamente el principio de no injerencia. Si nosotros leemos la Carta Democrática, como todos los instrumentos, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos reafirman en cada artículo la soberanía, la independencia de los países y el principio de no injerencia. Todos hablan de solicitar, pedir a petición del país que en este caso está en cuestión, ya sea por una u otra razón, porque en este momento hay muchos países que tienen diversas situaciones que se ventilan a lo interno de la Organización de Estados Americanos. Así que en resumen, Renato, le diría que esas son las razones y porque nos parece que es la actitud del secretario general efectivamente han contribuido a incrementar el nivel de crispación y polarización de la sociedad hondureña. Nos parece que lo ha hecho de manera irresponsable. En esa nota que entregó la misión permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos, con instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, prácticamente se le califica a Almagro de injerencista. Aquí está la palabra injerencia, con sus actuaciones y la expresión de opiniones políticas oficiosas, ambas sin precedentes por parte del secretario general, que constituyen obstrucción en las funciones de las misiones electorales y actos compatibles con la condición de funcionario internacional responsable ante los Estados miembros. Asimismo, es motivo de honda preocupación que el secretario general, en abierta violación a la ecuanimidad e imparcialidad que deben regir su conducta oficial, reciba a una de las partes de un proceso electoral y haga señalamientos y sugerencias fuera de las funciones que le atribuyen la Carta, los tratados y acuerdos interamericanos, así como los órganos de la OEA. Precisamente, el abogado Aristides Mejía acompañó a Salvador Narrala y otros miembros de la alianza que visitaron a Luis Almagro en su oficina de la OEA en Washington. Ya vamos a tener también las valoraciones que tiene el abogado Aristides Mejía sobre este rechazo a la solicitud de Almagro para que un delegado especial de la OEA viniera a Honduras a revisar 4 puntos que ya se los mencioné. Y también tendremos la opinión del doctor en Derecho Constitucional y catedrático universitario Álvaro Albornoz inmediatamente después de la pausa comercial, y que Cristian Nájera plantee la pregunta de esta mañana, la reflexión de esta mañana en Frente a Frente, para que usted interactúe con nosotros. Cristian, adelante, bienvenido, buenos días.
Muy buen día, Renato. Muy buen día a usted que está sintonizándonos esta mañana y que va a estar pendiente del interesante programa que vamos a tener hoy hasta las 9 de la mañana. La pregunta para que pueda participar usted, así como participan los invitados en el foro, ya se la voy a dar. Acá la tenemos. ¿Es o no la mejor decisión de Honduras rechazar la solicitud de Almagro para enviar un delegado que constate la situación de derechos humanos, obviamente, en territorio nacional? De los derechos humanos, ¿verdad? Correcto, de los No, derechos humanos. sino de los derechos humanos. Ya vamos a corregir Vamos a eso. corregir ahí. Para participar, le recuerdo, @Frente a Frente HN, Twitter, Frente a Frente HN, sus comentarios ahí en las publicaciones que hacemos en el Facebook, o si no, desde su celular. Mensajitos al 4538, todo lo vamos a recopilar y sus opiniones las vamos a poner para que los invitados las vean, reaccionen sobre ellos si es necesario, y también usted pueda ser parte del programa, del debate de esta mañana, que va a estar muy interesante. Nos vamos a ir a la pausa comercial, más adelante vamos a venir con sus comentarios y con más participaciones de los tres panelistas que tenemos esta mañana. Ya regresamos a Frente, gracias a Pais. Somos parte de tu vida. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Larachi Compañía. ¿Qué construimos hoy? El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Así es, por cortesía de Cooperativa Elga, estamos dando seguimiento al parque vehicular y su comportamiento en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La plataforma satelital Waze nos muestra la cercanía de la Fuerza Aérea Hondureña. En este momento despejado en este punto. Vamos entonces a otro sector, San Pedro Sula. Lo que ven en rojo aquí a la derecha son obras que están en ejecución allí a lo largo de la avenida Circunvalación. Luego seguimos el Boulevard del Este y también hasta el segundo anillo. Se muestra despejada esa zona. De regreso a Tegucigalpa, este es el sector del sur del país, el ingreso a través del sector conocido como las Pupuseras en la CA 5, entrada al María Auxiliadora. Todos estos puntos están afortunadamente despejados para que la gente pueda circular tranquilamente. Camino a Latillo, esta arteria que siempre nos produce pues conflicto de tráfico vehicular todas las mañanas, pero ahí vemos que luce también despejado. Nos vamos a otro punto donde no luce despejado, y esta es la colonia 3 de Mayo, la calle principal. Esta es una larga fila de vehículos que transita lentamente hasta el sector de Comayagüela sobre la Cuarta Calle. Ahí estamos, ahí termina justamente esa larga filita, y finalmente un objeto en la calzada en el Boulevard Fuerzas Armadas, cerca del Instituto Técnico Luis Bográn, a la altura de la colonia Brisas del Norte. Así que es el comportamiento de tráfico vehicular a esta hora de la mañana, tómelo en cuenta. Nosotros seguimos el monitoreo y le tenemos informado, por supuesto, aquí en Televicentro, en Frente a Frente. Descarga Elga Móvil, disponible para Android y iOS. ¿Y qué puedes hacer? Pues te permite realizar consultas de saldos en cuentas de ahorro y préstamos, te permite además transferencias entre cuentas de ahorro y entre afiliados, pago de servicios y compra de recargas. Elga Móvil es tu filial donde quiera que vayas. Regresamos más adelante. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Bueno, continuamos con el Frente a Frente de hoy. El ministro Eval Díaz, el asesor de Salvador Narrala, Aristide Mejía, el doctor en Derecho Constitucional y catedrático universitario Álvaro Albornoz. Ya escucharon ustedes las razones por las que Honduras le dijo a Almagro, no vamos a complacerlo, no vamos a aceptar la solicitud suya para enviar un delegado de la OEA que llegue al país para conocer la situación de protestas y respuestas del Estado ante todo lo que se ha presentado después del 26 de noviembre, de facilitar al enviado información sobre la situación en que han fallecido personas y acceso a entrevistarse con sus familiares, y facilitar la visita del enviado a los locales en que se encuentran personas detenidas a causa de las protestas en curso. Valoraciones sobre esta decisión del gobierno hondureño, don Aristide Mejía. Bueno, me voy a referir inevitablemente a las posiciones que sustenta el gobierno saliente,
Digo saliente porque pase lo que pase, siempre hay un cambio de gobierno el 27. Y es lo siguiente, uno en una organización como la OEA, como lo mismo en la ONU, cuando se trata de hacer una misión o una operación de gran envergadura, por ejemplo, una fuerza de paz, el secretario general de la organización tiene muchas facultades. Y el envío de este emisario o de este, digamos, enviado especial por parte del secretario forma parte de, está en el contexto de la misión electoral. Es una enviado especial porque las elecciones no fueron regulares y las elecciones tuvieron tantos problemas de fraude y etcétera, reflejados en el informe de la OEA, y luego de muertes, de estado de sitio, bueno, de estado de excepción, que ha sido necesario que el secretario general envíe además una persona para averiguar todo lo relacionado con lo que pasó después de las elecciones. Quiere decir esto, los muertos, la represión, problema de la gente que está presa o está encausada, etcétera, etcétera. Lo típico de un régimen autoritario es rechazar este tipo de enviados. Eso lo hace el gobierno de Honduras porque es un régimen autoritario. Todos los regímenes autoritarios rechazan la intervención internacional. Es una conducta. Si ustedes ven en Venezuela ocurre lo mismo. Venezuela rechaza la OEA, rechaza toda intervención alegando motivos de injerencia, rechaza a America's Watch, a Vivanco lo expulsó, y rechaza toda misión que va a hacer investigaciones sobre la violencia, porque allá también ha habido muertes. Nosotros estamos en una situación bastante parecida a la que hay allá. Yo creo que, por otro lado, es bien importante decir que esto no es igual que lo que están haciendo los organismos de derechos humanos. Cuando fuimos a Washington, nosotros nos reunimos con la CID, que es el organismo interamericano para derechos humanos. Ya van a enviar una persona también a averiguar. Nos reunimos con America's Watch, con Vivanco, quien puso en su tweet que había habido un fraude en Honduras y habló del problema de los derechos humanos. Ellos están pendientes de la situación. Hay un informe también de Amnistía Internacional, lapidario para este gobierno. Y también aquí tenemos el relator de la ONU. Pero eso es una cosa diferente a lo que pretendía hacer el secretario. El secretario está tratando de tener un contexto general de todo lo que ha pasado. En cuanto al informe que ha referido Eval Díaz representa en este momento la punta de lanza contra la OEA. Allá el señor Almagro nos comentó eso. Dijo, este señor Eval Díaz ha estado diciendo esto, esto y esto y esto, los tweets y todo, los ataques. Entonces supongo que esa es la posición oficial del gobierno. En esa posición oficial del gobierno, que es de atacar al secretario general para descalificarlo y hacer ver que está haciendo cosas fuera de sus competencias, no le toca pues al gobierno de Honduras decir eso. Le tocaría en todo caso a los órganos internos de la OEA decir si él ha estado actuando fuera de su contexto. El informe que tenemos aquí, que tiene usted y que conoce, me imagino, Eval, y que tengo yo, es demoledor para el gobierno, es demoledor para el Tribunal Electoral, señala todos los fraudes. El alcance de la misión está bien enmarcado aquí, es decir, es hacer la observación. La misión trajo 82 especialistas y observadores internacionales y con eso hizo el informe, pero el informe no puede hacer recomendaciones de orden político. Al que le corresponde hacer observaciones de orden político es al secretario general. Y el secretario general, evaluando los informes preliminares, toda la información que tenía de las partes y etcétera, y de otras instituciones, concluyó que era necesario hacer una nueva elección en Honduras para salir de la crisis que existe.
y para que se supiera cuál es la posición real de la población con respecto a quienes quieren elegir. Eso fue rechazado por el gobierno, porque bien sabemos que si hay otra elección, sería vigilada internacionalmente y el gobierno tendría una derrota contundente. Es más, yo sé por información interior del Partido Nacional que hubo una reunión para decidir que si Estados Unidos se inclinaba para que hubiera una nueva elección, inmediatamente Juan Orlando iba a renunciar para tratar de conservar el número de diputados que habían sacado, así no perdían la Corte y así también podían incidir sobre la elección del nuevo fiscal, que es lo que les interesa a ellos por el problema de la impunidad que mantienen como esquema. Esa información que yo obtuve de adentro, yo la pasé a la OEA y la pasé al Departamento de Estado, ellos lo saben, y me imagino que lo han ido a confirmar. Yo creo también que con respecto a lo que se ha dicho aquí de que Mel Zelaya, que es un miembro de la alianza, está opuesto a la repetición de las elecciones, es la posición de un miembro de la alianza. Bien sabemos que Mel Zelaya adhiere a una ideología y adhiere a una afiliación internacional. Él es amigo, aliado, no sé cómo llamarlo, del gobierno de Venezuela. Y la posición del gobierno de Venezuela es no tener ningún trato con la OEA y no tener ninguna apoyo a cualquier iniciativa que haga la OEA. Sin embargo, el jefe el candidato decide por su propia candidatura. Por eso es que sin la venia de Mel Zelaya entramos en contacto con la OEA. Eso lo hicimos con mi participación directa y ya vimos que la OEA ha sido una organización seria, como lo fue en 2005, porque quizás a Mel se le olvida que en 2005 la OEA intervino para evitar un fraude que el Partido Nacional en el gobierno trataba de implementar en el tribunal y fue clave, tanto la OEA como el gobierno de Estados Unidos, para su reconocimiento. Entonces, ahora estamos, claro, yo respeto la posición de Mel Zelaya, él tendrá su posición como la tiene el Pino, como la tiene Salvador. Incluso él mismo respetó la posición de Salvador, porque si ustedes se acuerdan, él mandó una nota pública diciendo a Salvador, bueno, yo estoy de acuerdo que Salvador haga todas las gestiones necesarias ante Estados Unidos y ante cualquier organización para defender sus intereses como candidato y lo faculto para que lo haga eso y yo no participo de eso. Más o menos en esos términos decía la nota, lo cual me parece correcto. Acuérdense que la experiencia de una alianza es nueva en Honduras. ¿Y en qué consiste una alianza? Es más o menos nos remite al ejemplo de Chile. En Chile, para quitar al dictador Pinochet, se hizo la convergencia de fuerzas disímiles, como la Democracia Cristiana, que era de derecha y participó en el golpe contra Allende, como los socialistas y otras fuerzas más de izquierda todavía, que formaban parte, pero tenían como único propósito quitar al dictador, y en eso estaban de acuerdo y restablecer el Estado de Derecho. El propósito que une esta alianza es ese, de ahí cada uno conserva sus particularidades, su ideología y sus diferencias. Bueno, ya el abogado Aristide Mejía se adelantó para hablarnos justamente de este informe de la misión de observación electoral de la OEA, que ayer subió a una de las cuentas de redes sociales el secretario general Luis Almagro. Ahí, en el informe final subido por Almagro, mantiene sus conclusiones en el sentido que a partir del análisis técnico realizado, la misión no puede confirmar que el sistema de integración de escrutinio y divulgación electoral, CIEDE, haya sido manipulado con dolo. Sin embargo, sí puede afirmar que no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad. Eso es una partecita de todo este informe de 34 páginas que vamos a profundizar en el debate ya en unos minutos.
Pero vamos a terminar de escuchar las valoraciones sobre este asunto de la decisión de Honduras de no permitir que venga ningún enviado o delegado especial de la OEA para que revise lo que ha sucedido en materia de derechos humanos después de las elecciones del 26 de noviembre. Y para esto escuchamos al doctor en Derecho Constitucional y catedrático universitario Álvaro Albornoz. Bueno, buenos días. Para comenzar, hay que dejar establecido que el Estado de Honduras es un Estado soberano y este tipo de decisiones de permitir o no permitir la llegada de algún delegado de un organismo internacional corresponde exclusivamente al Estado de Honduras representado por su gobierno. Si fue decisión del gobierno no permitir la venida de este delegado especial que pretendía el señor Almagro en su carácter de secretario general de la OEA, pues es una competencia que le atañe de acuerdo a la soberanía que tiene Honduras como país miembro de la OEA. El señor Almagro, como bien lo dijo el ministro, no tiene competencias para enviar de manera unilateral a este tipo de delegados especiales a revisar la situación de derechos humanos, porque para eso están los organismos que han sido constituidos formalmente de acuerdo a los tratados constitutivos de la OEA y a los acuerdos que se han firmado en materia internacional. Por lo que es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ya está en acuerdo también con el gobierno, la que puede enviar este tipo de delegados. Ahora bien, hay que separar la situación, ¿verdad? Porque hay dos situaciones que se presentan. Está la situación con respecto a las elecciones y a los resultados electorales de estas elecciones que han sido cuestionados por este sector de la oposición, y está la situación que se ha presentado con las denuncias de violaciones de derechos humanos en cuanto a la atención que le ha dado el gobierno a las manifestaciones violentas que han habido después de estos resultados electorales. Este delegado que envía o que quiere o deseaba enviar el señor Almagro se refiere para que constatara esa situación de supuestas violaciones a los derechos humanos en el tratamiento de las protestas que han habido después de las elecciones. Entonces, para la cuestión del resultado propiamente electoral, estuvo una misión de observación electoral traída por la OEA y la cual también fue invitada expresamente por el Estado hondureño. Sin esa invitación, tampoco hubiera podido estar presente esa misión de observación electoral, es decir, que fue el propio gobierno de Honduras el que permitió, el que solicitó las misiones de observación internacional, tanto de la OEA como de la Unión Europea. Ahora, esa misión de observación electoral ya presentó sus informes, unos preliminares y uno definitivo, me lo presentó hace pocos días, donde pues da sus recomendaciones y sus sugerencias. En ese informe no está la sugerencia de una realización de una nueva elección, sino que por el contrario, a pesar de que es un poco ambiguo, ¿verdad?, el informe, o que quiere quedar bien tanto con Dios como con el diablo, sin embargo, concluye el informe de que no hubo ningún fraude o ninguna intención dolosa en la manipulación o de los resultados definitivos electorales, y que lo único que trae dudas es por la cuestión de que están muy estrechos los márgenes de diferencias entre los dos principales candidatos. Sin embargo, deja expresamente establecido en su informe definitivo que todas las actas coinciden con las actas electorales que tiene el Tribunal Supremo Electoral, con las actas que tiene la OEA y las actas que tienen todos los partidos políticos que participaron en las elecciones. Entonces, y de que no hubo una manipulación dolosa tampoco en el sistema electoral. Si habla de que no hubo las suficientes seguridades o de que fue un proceso pobre o débil, pero sin embargo no concluye de que hubo algún fraude electoral. Entonces, es a las instituciones internas de nuestro país, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, al que le corresponde dilucidar si hubo o no hubo fraude en las elecciones. Y ese proceso legal está justamente en curso. Los partidos de oposición interpusieron ya su demanda de nulidad
y ahora le toca al tribunal como órgano competente pues responder a ese recurso, analizar las pruebas y constatar si hubo o no el alegado fraude electoral. Entonces el secretario general de la OEA no tiene facultades ni competencias para estar pidiendo o haciendo ese tipo de señalamiento, y mucho menos a través de una cuenta de Twitter, porque es una manera bastante informal y que le quita seriedad realmente al cargo que él está ostentando en este momento. Entonces hay que esperar los resultados del Tribunal Supremo Electoral o su decisión definitiva. Y en cuanto a los derechos humanos, pues hay que analizarlo. No es que el gobierno se niega o rechaza que vengan delegados a revisar la situación de los derechos humanos, sino que acepta que esto se haga a través de los canales regulares establecidos al efecto. Y pues se ha visto en otras ocasiones que el gobierno ha aceptado pues la realización o la venida de este tipo de delegados. Además tenemos un comisionado nacional de derechos humanos que también está haciendo sus funciones. Tenemos el alto comisionado de los derechos humanos, que se instaló también en una oficina precisamente a solicitud de este gobierno, y pues de esa manera es que se deben canalizar las cosas a través de los procedimientos legales. Ahora sí me llamó la atención mucho el comentario del abogado Aristides Mejía, porque como miembro del Partido Libre, ¿verdad? Creo que le va a salir un jalón de orejas más tarde, al calificar públicamente de autoritario al gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro. Creo que es la primera vez que un dirigente de Libre pues hace este tipo de señalamiento, y es bastante importante, ya que el Partido Libre ha sido pues un partido aliado y del gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno de Hugo Chávez, y ha sido sostenedor pues de todas estas políticas del gobierno autoritario, como muy bien lo calificó el abogado Aristides Mejía públicamente en este programa. Bueno, ya va a tener la oportunidad Aristides Mejía de referirse a este tema. Miren, hace 3 días el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos conoció de los informes de observación electoral de Bahamas y Nicaragua. Estos últimos 3 días en eso ha estado el Consejo Permanente. Seguramente en unos días va a conocer ese mismo Consejo Permanente este informe elaborado por la misión de observación electoral de la OEA en torno a Honduras, y que ayer el secretario general Luis Almagro dijo estar conforme. ¿A dónde quiero llegar? Hay algún sector de la población en Honduras que todavía tiene esperanzas, inclusive en Nasralla, que ese Consejo Permanente va a revertir el rumbo de las cosas en Honduras y que se van a repetir las elecciones. Es decir, que a nivel de la OEA se va a decidir que se hagan nuevamente las elecciones en Honduras. Y aquí es donde yo quiero poner algunos elementos e insumos para debatirlos con nuestros invitados. Ya muchos países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos han reconocido los resultados del Tribunal Supremo Electoral y el triunfo de Juan Orlando Hernández. Ok, especialmente para la gente que ha creado expectativas de que se van a repetir las elecciones, porque lo ha dicho el secretario general, que sugiere que se repitan elecciones, el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuando se analice en el Consejo Permanente este informe de la misión OEA, de la MOE-OEA, aquí va la pregunta básica. ¿Creen ustedes que de ahí puede surgir un mandato para que se repitan las elecciones en Honduras? ¿O todo está consumado? Poniendo como ingrediente que ya varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, reconocieron, Canadá, reconocieron, les estoy hablando de pesos pesados política y económicamente en América Latina y en América, reconocieron ya los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Porque básicamente yo quiero poner en contexto a toda la población, especialmente a los que han creado expectativas sobre esta posibilidad. Todo después de la pausa con Eval Díaz, ministro del Gobierno, el asesor de Salvador Narrala, Aristides Mejía, y el catedrático de Derecho Constitucional, Álvaro Albornoz. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tarjetas Atlántida y su gran promoción del sorteo de 30 carros por sus compras.
Bueno, ¿qué dice Raúl Ayala? Almagro solo está salvando su pellejo como secretario de la OEA. Cometió injerencia al dar su opinión personal con un informe preliminar y eso causó muerte y caos en el país. Debería de venir a ver lo que causó con su opinión. Esto no es un juego, hay vidas humanas en riesgo. Si esto persiste y no rectifican su informe con una correcta investigación técnica que verifique al 100% la vulnerabilidad de la data del sistema y se corrige el informe con un dato oficial de parte del Consejo Permanente y no una opinión personal de un secretario de la OEA. Luego está Osman Ramos. No sé si ya recuperó el audio, Cristian. Honduras no decidió eso, lo hicieron los políticos de turno que manejan el gobierno a su conveniencia. Cristian. Sí, me avisan los muchachos que ya estamos, Osman Ramos, que ya lo leyó usted. Y ahí lo dejamos. Cabrera Robert dice, no quieren que se descubra quiénes son los asesinos de las 34 personas muertas en las marchas, pero son delitos que no prescriben. Gustavo Miguel Renderos, claro que no, dice, es una mala decisión. El que no tiene nada que esconder deja que lo revisen. Lo que pasa es que saben de las graves violaciones a los derechos humanos. Y Oscar Álvarez dice, lógico que no es una buena decisión. ¿No se está viendo el mensaje de Oscar Álvarez en pantalla? Bueno, no tengo monitor aquí, yo tengo un papelito enfrente, pero bueno, ahí está, lógico que no, dice. Ahí está. Así escribe la gente. Y ese papelito no se puede quitar. Quítenlo, si se puede quitar, quítenlo para que lea directamente de la pantalla. Bien, vamos entonces, miren, aquí Álvaro Albornoz y Eval Díaz están sorprendidos de la posición política de Arístides Mejía. Yo desde hace años vengo escuchando en el discurso de Arístides Mejía muchas diferencias ideológicas con Mel Zelaya. Y por eso aquí en el ínterin, mientras estaban los anuncios, decíamos que Arístides Mejía ahora, con la posibilidad de que Salvador Narrala construya un nuevo partido político, ha encontrado su verdadero canal político e ideológico por donde expresar sus ideas, con lo que refleja ya una separación de Manuel Zelaya. Bueno, eso lo vamos a hablar también porque es interesante. Pero lo que yo quiero en este momento es, de estos tres panelistas, escuchar si a través del Consejo Permanente, la OEA puede ordenarle a Honduras repetir las elecciones según el criterio político expresado por el secretario general Luis Almagro. Señor Eval Díaz. Muchas gracias. Mire, primero quiero enfatizar, Honduras no se opone a ninguna misión, ya sea de una persona, de una comisión o de cualquier forma de verificación de el cumplimiento no de la ley y del respeto a los derechos humanos de las personas que han salido a manifestarse. De ninguna manera. La posición de Honduras es que debe ser a través de los canales que la misma norma, la misma Carta Democrática, como los estatutos que rigen los órganos internos de la Organización de Estados Americanos, se haga en base a esos mecanismos. Ya lo dice los mismos estatutos. El órgano competente es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Secretaría General de la OEA. Repito, el órgano competente es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no el secretario general de la OEA. El secretario general de la OEA tiene un marco normativo al cual ceñirse y no puede salirse de ahí. Y eso es lo que Honduras está rechazando. No le compete al secretario general, le compete a la comisión. La comisión ya lo solicitó, el gobierno lo aceptó y ya se establecieron los mecanismos. Eso que quede muy claro, Renato, no es un rechazo del gobierno a que se verifique, a que venga, le llaman verificación in loco, que quiere decir venir al sitio, llegar a los lugares, ir a hablar con las personas, llegar a donde están los detenidos, llegar a donde están las supuestas víctimas, verificar todo dentro del territorio nacional y constatar mediante los mecanismos que establece la misma Comisión Interamericana si hubo o no violación de derechos fundamentales de personas que salieron a manifestarse. Eso no lo rechaza el gobierno, ya lo aceptó. Lo que no se acepta es la injerencia de la Secretaría General o del Secretario General, porque no le compete y además sienta un precedente nefasto, porque entonces tendríamos
a un secretario general que hace lo que quiere. Y eso no puede ser. Renato, no le voy a decir nombres, pero sí le voy a asegurar que a muchos países integrantes de la Organización de Estados Americanos los tiene muy molestos la actitud del señor Almagro. Y vea usted, tan mal le ha ido a esta gestión injerencista del señor Almagro que sume cuántos países, miembros de la Organización de Estados Americanos y que integran el Consejo Permanente, reconocieron el resultado emitido por el Tribunal Supremo Electoral. Ya usted mencionó algunos, todo Norteamérica, por ejemplo. El primero que lo hizo fue Colombia. Y de ahí tenemos hasta el sur, hasta Argentina, Brasil, bueno, prácticamente la mayoría de los países, a excepción de algunos que todavía están en algún análisis, han reconocido el resultado que emitió el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, no tenemos a un secretario general que sea superior a ningún país, por pequeño que sea. Por una pequeña isla que hay en el Caribe, el secretario general no es superior a ningún país. El secretario general es el secretario de la Organización de Estados Americanos, que tiene una serie de funciones que ya están enlistadas ahí y que no debe salirse. Y en este caso se está saliendo y eso es lo que Honduras rechaza. Y eso quiero enfatizarlo. Ahora bien, se nos olvida que aquí lo que menos hubo fueron manifestaciones pacíficas. Vaya, pregúntenle a los empresarios si esos fueron manifestaciones pacíficas. Vaya, pregúntele a los comercios, al pequeño, al mediano y al grande, si esos fueron manifestaciones pacíficas, los saqueos, los incendios. Vaya, pregúntele a la ciudadanía si es manifestación pacífica que le pongan un retén en la carretera o en la entrada a su barrio y que le cobren 50, 100, 200 lempiras por entrar o salir. Eso es para manifestación pacífica. Eso también debe venir a verificar cuando venga la Comisión Interamericana, el derecho fundamental al libre tránsito de las personas que necesitan ir a su trabajo, que necesitan moverse. Eso, Renato, hay que dejarlo bastante claro. No quiero entrar a profundizar, pero eso no es manifestación pacífica. Manifestación pacífica es cuando se reúnen 10,000, 10,000, 12,000, 50,000, 100,000 personas y quieren, o 200,000 personas y marchan y expresan sus opiniones sin interrumpir y sin dañar a los demás. Entonces, ese es un tema que a mí me interesa dejar bastante claro, que no hay nada que esconder, nada que ocultar, y están las puertas abiertas de Honduras para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda hacer las verificaciones que correspondan. Ahora bien, mire, hasta ahora, es que hay dos temas aquí, Renato. Correcto, entonces, solo permítame, porque está Elíasar Juárez, el diputado que ha sido imputado por la UFESIC y la Maxi, llegando a la Corte Suprema de Justicia a esta audiencia. El delito es agarrar el dinero, emplearlo para lo que no se le ha dado ese fondo. Para tal caso, eso se llama malversar fondos. Y en mi caso personal, no voy a hablar por los demás compañeros, pero personalmente no hemos malversado ni un 5 y ni se ha desviado ni un 5 para otro lado. Al contrario, lo hemos hecho en una campaña de fumigación. ¿Cuánto recibió usted, diputado Juárez? Bueno, yo solicité al Ejecutivo un fondo para fumigar el departamento de Valle, alrededor de $500,000 de lempiras, de los cuales se entregaron la cantidad de 449,000 lempiras, y eso lo tengo liquidado en su totalidad y no tenemos ningún temor, venimos con la frente en alto y además de esto estamos seguros que vamos a salir bien. Diputado, ¿qué pruebas trae? Facturas, liquidaciones, traemos también todas las pruebas de dónde se estuvo fumigando, fotografías y la fumigación y la compra de toda la maquinaria necesaria para Es la opinión que da en la Corte Suprema en este momento Elíasar Juárez. Así, breve con la respuesta para abordar todos los temas. ¿Hay posibilidades de que se repitan las elecciones a partir de el criterio político del señor Almagro
que todavía no presente el informe al Consejo Permanente de la OEA? Mire, la OEA no le puede ordenar a Honduras hacer nuevas elecciones. En principio, no puede ordenarle porque no es un órgano supranacional. No le puede ordenar. Segundo, el informe de la OEA, que es poco ahí gris, y el informe de la Unión Europea, que intencionadamente lo relegan y se olvidan de él, nadie menciona el informe de la Unión Europea, que fueron ambas misiones invitadas por el gobierno de Honduras para observar el proceso electoral. Dicen, ninguno de los dos habla de fraude. Aquí todos hablan de fraude, bueno, no todos. En este caso el candidato de la alianza, Emel Zelaya, hablan de fraude. Ni el informe de la OEA, ni la Unión Europea hablan de fraude. Ninguno de ellos habla de fraude. Entonces, ¿qué va a resolver el Consejo Permanente? Si además la mayoría de los miembros del Consejo Permanente ya reconocieron el resultado del Tribunal Supremo Electoral, que da como ganador de las elecciones presidenciales a Juan Orlando Hernández. Así que ahí no va a haber ninguna sorpresa. Muy bien, siempre sobre esto. Vamos a escuchar la opinión de Arístides Mejía y de Álvaro Albornoz. Ya escucharon a Eval Díaz. La OEA no tiene cómo ordenarle al Estado de Honduras que repita las elecciones, por lo tanto, para usted todo está consumado. Así es. ¿Qué piensa Arístides Mejía? Solo permítame, Arístides, salgo de esto porque está el diputado Denis Sánchez del Occidente también ofreciendo declaraciones brevemente aquí al periodista Ramón Matute. Que me atienda y que se dé cuenta quién es Denis Sánchez, ¿verdad? Porque él no puede estar vía Facebook, vía Twitter, desde Tegucigalpa, o que alguien le esté diciendo esto y esto, no. Yo le voy a pedir para que vaya a Santa Bárbara, para que me vaya a conocer a mí a Santa Bárbara, para que sepa él realmente quién es Denis Sánchez en Santa Bárbara, ¿verdad? Yo no soy ningún improvisado en la vida. Yo he sido un hombre que he contribuido grandemente con la democracia de este país. Ahora, diputado, ¿usted cuánto recibió de dinero de estos recursos que se hablan? No, lo que está establecido ahí en el informe que han presentado, eso es lo que se ha recibido. ¿Usted lo utilizó en qué obras? No, por supuesto. Yo no quisiera hablar de eso porque no queremos enredar las cosas. Tenemos un abogado que está trabajando en la defensa y eso es lo que estamos haciendo. Su vivienda, ¿no? ¿Qué prueba trae su vivienda? No, a mí no me ha llenado nada nadie, ¿verdad? Nada nadie. Yo sigo viviendo en la única casa que tengo, porque no tengo mansiones ni en Estados Unidos, ni en San Pedro, ni en Tegucigalpa, en ninguna. La única casa que tengo. Ahí sigo viviendo. ¿De quién pueden a la corte para demostrarlo? Que nada que ver con esta corrupción. No, nosotros ya tenemos todo, ¿verdad? Todo. De manera que yo les agradezco, los aprecio. Para terminar, yo sé que usted tiene que presentarse a esta audiencia, pero ¿de quién puede venir estas acusaciones o este tipo de investigaciones? ¿De qué sectores cree usted? Bueno, yo sí tengo todo claro, el panorama, pero voy a abstenerme de dar alguna opinión sobre esos temas, ¿verdad? ¿Qué esperan de la jueza que se le ha sido asignada? Que se actúe en apego a la ley, ¿verdad? Porque la verdad es que me parece que lo más correcto que se ha hecho es que se nos dé la primera audiencia para nosotros podernos defender y que no pasen cosas que más tarde tengamos que lamentar. Bien, el diputado Denis Sánchez Renato, cuando también allá en el fondo podemos observar también esta mañana que ya se han presentado los diputados Audelia Rodríguez, también el diputado Augusto Cruz Asensio, ya llegó también acá el diputado Héctor Padilla y el diputado Elías Juárez, que fueron el primero que dio declaraciones acá en la Corte Suprema de Justicia, Renato, cuando ya se están preparando para poder presentarse ante el juez natural. No sé si usted me da el tiempo para llegar hasta donde en estos momentos están dando más declaraciones acá algunos diputados para poder dialogar con ellos, Renato, referente a este tema que están tratando aquí en juez natural. Escuchemos aquí rápidamente al diputado Elías Juárez. Nosotros hemos tocado lo que no es de nosotros. Mucho gusto, licenciada. Juárez, muchas gracias, Ramón Matute. Ya están todos los 5 diputados imputados por la UFESIC y el Ministerio Público. Muy bien. Ya Eval Díaz, a la pregunta sobre si se pueden repetir las elecciones en Honduras, ha dicho no, porque no puede la OEA ordenarle al Estado de Honduras. Desde el lado de Salvador Narrala, ¿qué se piensa? ¿Hay esperanzas en que esto se revierta y que se repitan las elecciones? ¿O están claros que a partir del reconocimiento de la buena parte de los países que se aglutinan en la OEA, de los resultados electorales de Honduras, ya esta es una opción descartada?
La respuesta de Arístide Mejía inmediatamente después de la pausa, como también la opinión del constitucionalista Álvaro Albornoz. Ya regresamos a Frente gracias a Crediviunsa. Más fácil, más rápido. Continuamos con Frente a Frente gracias a Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la carta enviada por Honduras al secretario general de la OEA en la que señala que sus twitters estimularon la polarización en la sociedad y sus acciones constituyen una intervención en los asuntos internos o en los asuntos de jurisdicción interna del país? Ahí están las dos opciones que usted tiene para enviarlas al 5550. La 1, de acuerdo. La 2, en desacuerdo. ¿Vas a leer mensajes, Cristian, en este momento? Bueno, aquí tenemos algún inconveniente con la lectura de los mensajes, pero ya lo vamos a hacer porque es la mística del programa hacerlo siempre en cada pausa comercial. Muy bien. Don Arístide Mejía, ¿usted cree que a nivel del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos salga una resolución como ordenándole al Estado de Honduras la repetición de las elecciones a partir de las declaraciones o sugerencias de Luis Almagro o no? Mire, podría ser según cómo evolucione la situación en Honduras. Hay antecedentes internacionales de que cuando la situación de un país se agrava y cuando sus instituciones son fallidas, que es la razón por la cual hay, digamos, la intervención foránea, como caso de Haití o Siria o estos países que tienen problemas grandes institucionales, se pueda dar. Pero yo antes quería referirme al informe mismo, porque no he podido referirme a esto. Yo he visto de que ustedes han sacado de contexto una sola frase de 34 páginas que tiene ese informe. Todo este informe establece de que en Honduras hubo irregularidades enormes y es demoledor. Eso quiere decir, en otras palabras, que hubo fraude. El hecho de que no se utilice la palabra fraude porque no está dentro de las normas técnicas no quiere decir que el informe no concluya que hubo fraude. Aparte de todo lo que el informe menciona en sus 34 páginas, como por ejemplo que llegaron maletas, camiones sin custodios, que se varió el orden de la descarga, digamos, y eso lo sé yo porque yo fui presidente de ese tribunal y conozco a la gente adentro. Aquí establece que cuando llegaban las maletas había un orden para recibir y descargar y pasarlo a procesamiento. Y hubo la intervención, ese lo agrego yo, de Saúl Escobar, que dijo, no, ese camión no, ese déjenlo ahí atrás, pásenlo primero. Eso lo establece el informe. Aparecen también un inventario de maletas procesadas sin actas de cierre o materiales sensibles, reporte de actas escaneadas en el Infop. Demoras en el escaneo de material. 4.7 de las mesas de escrutinio especial se contaron como votos válidos aquellos contenidos en papeletas que no tenían señales propias del manejo que se le dan a los votantes, es decir, señales, medidas de seguridad. Aparece el cierre temprano, que según la OEA estima, cuando el tribunal dijo se cierran las elecciones, contrario a lo que se ha hecho siempre en todas las elecciones, de prorrogar mientras hay votantes, quedaron por fuera, según estimaciones de ellas, 8% de personas que no pudieron ejercer el sufragio, que eran, como se sabe en las encuestas a bocas de urna, votantes jóvenes que siempre van a votar tarde y mayoritariamente gente que iba a votar por Salvador Narrala. Luego hay un informe muy completo de todo el fraude tecnológico, que me voy a permitir leer en unas partecitas. Dice, conforme a la información integrada por el TSE, el día miércoles 29, el CIEDE presentó fallas a las 9:47 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. CIEDE es ese sistema integrado de transmisión de resultados y cómputo. Cuando comenzó a fallar el servidor, se detectó el almacenamiento alcanzado ya su límite de capacidad. Sin embargo, hoy se desconocen las causas reales que motivaron la salida de servicio de uno de los servidores, puesto que aún ampliando el tamaño del almacenamiento persistió la falla.
En ninguno de los informes presentados ante la misión se precisa técnicamente cuál fue la causa real del problema y el impacto que produjo la salida del servicio del servidor. Tampoco se comunicó a la misión sobre la razón por la cual se pisó uno de los servidores y no se empleó otro existente en la infraestructura o uno nuevo. La misión también pudo documentar, y este punto es bien importante, el acceso a los servidores mediante escritorio remoto desde las oficinas de la empresa a cargo del escaneo y transmisión. Esto quiere decir que cuando se cayó el sistema, hubo una intervención remota desde afuera que se detectó sobre el sistema, que es la razón por la cual, y nosotros llevamos las pruebas a Washington y las presentamos tanto a la OEA como al Departamento de Estado, es la razón por la cual pueden haber incluso demandas de Amazon contra el tribunal y contra las personas que manosearon esos sistemas. Dicho acceso no controlado por el TSE, sin presencia de testigos al acceder, con privilegio de administrador, representó un severo riesgo a la seguridad. Se comprobó que es uno de los medios por los cuales la empresa brinda soporte técnico, pero se trata de una violación a las buenas prácticas de seguridad informática durante un proceso de escrutinio. Sumado al anterior, la misión detectó imágenes de 464 actas encapsuladas bajo la metodología JSON en el escritorio de un servidor al que podía acceder de manera remota, o sea, alguien manipulándolo desde afuera, personal de la empresa prestadora del servicio. Los registros indican que estas actas se habían incorporado a través del escrutinio especial por escaneo, cuando en realidad el último evento fue una adecuación del formato de dichos archivos, que fueron incorporados por un flujo no estipulado dentro de los casos de uso. Esta situación es considerada crítica tanto desde el punto de vista de seguridad como desde la integridad del dato. Esto lo explico de otra manera. ¿Cómo hicieron el fraude? El día que se transmitieron el 71% de las imágenes, de las actas que venían escaneadas, todas esas actas traen arriba una lectura que dice ATX, que es como antes en los viejos fax, que decía fax número tal, fecha tal, transmitido desde tal lugar. Tanto las tablets como las hojas de las actas tenían medidas de seguridad. O sea, una tablet solo podía transmitir de tal mesa determinadas actas. Si usted le metía actas de otra mesa, no las podía leer. Y las medidas de seguridad estaban dentro de las actas. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando llegaron hasta el 71% de imágenes, Salvador Narrala ganaba por 5 puntos. Es en el 29% restante que hacen aproximadamente unas 1.600, 2.000 actas, los cambios donde las cantidades de votos son exageradamente superiores para el Partido Nacional y revierten una tendencia que todos los estadísticos dicen que es imposible. ¿Y cómo lo hicieron informáticamente? Primero, desde esa intervención sustituyeron las actas que tenían esa inscripción ATX y las pusieron todas igualitas hasta el 71% porque ya no podían cambiarlas, porque ya estaban diseminadas en las imágenes de las terminales que tenían los partidos políticos y el COEP y otras instituciones. Después, creando una normalidad, metieron las actas falsas donde iban a hacer la falsificación en ese 29%. Por eso es que dice aquí, en síntesis, el trabajo de auditoría acotada arrojó hallazgos preocupantes. Al buscar solucionar las fallas y caída del sistema, se pisa el servidor primario sin preservar la información que permita conocer las causas del problema, ocultando las evidencias de una intervención. 2. 464 actas fueron ingresadas al sistema en forma inapropiada y no se conoce quién lo hizo. Alguien lo hizo y no se sabe quién. 3. La misión desconoce si hubo otras actas en las mismas condiciones, pero no se ha dejado evidencia. 4. Hay desfasaje en los logs son los registros, y se desconoce la causa. Hay desfases en los registros, que se llaman logs en materia informática, y no se conoce el dato. Y aquí es donde viene la frase que han sacado ustedes de contexto para
querer distraer la atención. El trabajo de auditoría no identificó acciones concretas con el propósito de alterar de manera dolosa los resultados del escrutinio o publicación de los resultados. Esto porque ellos no pudieron hacer muchas investigaciones, se les paró, ahí después lo dice el informe. Es decir, no pudieron identificar si hubo, quién fue el que hizo el crimen, eso está por investigarse, está abierto a una investigación. No obstante ello, concluye que el sistema tal como se operó no era lo suficientemente robusto para impedirlo, para impedir un fraude o una comisión de un delito, que es todavía lo que falta determinar, que puede llevar a delitos federales de Estados Unidos, que eso es una de las preocupaciones de alguna gente de ahí del tribunal, particularmente algunos técnicos que están señalados como un colombiano, que se llama, creo que Jairo García, está sujeto a investigación porque ha tenido un papel ahí, no digo que es culpable, pero debe de ser investigado. La misión solicitó un análisis para conocer cómo fueron evolucionando los resultados de la elección presidencial a medida que se iban procesando las actas. Los resultados de este estudio arrojaron que en el departamento de La Paz hubo un salto en la participación electoral al computar el último tercio de las MER, pasando de un promedio de 68% a un 73%. Este aumento obtenido por el Partido Nacional de un 44 a 56% y un descenso en el porcentaje de los votos de la alianza de oposición contra la dictadura de 32 a 16%. Le están quitando 16 puntos en ese aumento que hicieron en esos departamentos. Lo anterior, dice, es atípico y estadísticamente improbable. Y termino este último párrafo. La falta de confianza en el proceso desató protestas que se tornaron en ocasiones violentas y que al momento reportan decenas de muertos. La misión lamenta profundamente la pérdida de vida humana y reitera su llamado a llevar a la justicia a los responsables. Insta asimismo a las fuerzas de seguridad a actuar con suma cautela respetando el derecho de manifestación y actuando con proporcionalidad, especialmente en los horarios de toque de queda, porque se impuso un toque de queda en pleno conteo de resultados, como en cualquier dictadura, que se pone un toque de queda mientras está contando el resultado y nadie se puede mover, ni a mandar actas, ni a hacer nada, porque no solo un pequeño grupo tenía autorización, como los que estaban alrededor de los candidatos, a desplazarse, pero todos los movimientos de las personas que traían actas y todo eso, que tarda bastante en venir, fue obstaculizado por el toque de queda, que después se suspendió, pero ya cuando se había consumado el resto del fraude, esa semana del fraude, en donde, dicho sea de paso, yo tengo una dirección de 2 lugares de donde se operó y que tenemos con fotografías y todo. Y sabemos de gente, de personal que estuvo dedicado a eso. Bueno, eso quería terminar porque yo he tenido poco... Yo sé que usted es un hombre bastante imparcial, pero ha tenido todo el espacio posible sin ninguna solo para contestar, solo para cerrar. Por favor, déjeme cerrar. Pero sí voy a pedir el mismo trato en términos de no ser interrumpido. Y Tito no puede decir que los otros han hablado más que él. No puede decir eso. Pero son 2 contra 1. Entonces, por favor, ayúdenme y compréndanme a mí. Solo déjeme cerrar y no me voy a referir al informe, sino a lo otro que ustedes dijeron. Yo soy una persona de criterio propio y siempre lo he sido. No tengo ningún jefe, ni tengo tampoco ni recibo lineamientos de ningún país, ni de Estados Unidos, ni de ningún país. Tengo amistad con muchos países y con mucha gente. En Libre hay mucha gente que tiene mi propio criterio. El hecho de que Mel Zelaya, que es el coordinador de Libre, tenga su propia ideología y todo, que representa una facción importante de Libre, es una posición nada más. Yo aquí estoy como asesor de Salvador Narrala y he trabajado todo este tiempo para que Salvador Narrala sea presidente. Y ese es mi objetivo y por eso estoy aquí. Y no se asombren ustedes de mis posiciones políticas, siempre las he tenido así. Y no significa que esto vaya en desmedro de la alianza. La alianza, como les digo, es una diversidad y esa diversidad debe ser respetada, a diferencia de la homogeneidad que tiene el Partido Nacional, que es un partido vertical con una sola ideología, con una homogeneidad interna. Y hay más cosas que comentar de este informe porque critican, y con esto termino, sí, en una parte
todo el proceso de violación a la Constitución que se hizo para hacer la reelección. Hasta en eso opina este informe. Entonces no se puede decir que este informe no sea una grave denuncia al fraude que ha habido en Honduras. Muy bien. Gracias. El tiempo de Valdivia. Bueno, primero establecer que el informe de la OEA ni siquiera menciona el término fraude. Voy a leer lo que dice el informe de la Unión Europea, al cual don Aristide Mejía y Salvador Narral ignoran por completo, como que no existieron, como que no estuvieron aquí. Puedo hacer el uso. Fase postelectoral. La jefa de la misión, Marisa Matías, se dirigió nuevamente a los actores hondureños el 31 de noviembre para recordar la importancia de no declarar vencedor hasta que todos los votos fueran contados, lo que incluía la conclusión de los escrutinios especiales en condiciones de total transparencia. Igualmente, unos días más tarde, Marisa Matías sugirió al tribunal la conveniencia de flexibilizar los plazos para presentar impugnaciones de manera que partidos y candidatos dispusieran de tiempo suficiente para prepararlos y documentarlos. Una vez prorrogado ese plazo, la misión de observación electoral de la Unión Europea constató una voluntad de apertura en el Tribunal Supremo Electoral ante eventuales reclamos y expresó su convicción de que en las condiciones de tensión política que se vivían en el país, nada podía contribuir más a mejorar o disipar las dudas de la población que la presentación por parte de los partidos y candidatos de las demandas de reconteo o las impugnaciones que estimasen necesarias. Por supuesto, dentro de los cauces legales y aportando las pruebas de las que dispusieran en apoyo de sus peticiones. Esta petición de la misión apelaba a una doble responsabilidad ante los hondureños y las hondureñas, la del tribunal, al que se demandaba que accediera a cualquier verificación razonable que le fuera solicitada, y la de los partidos que denunciaron una manipulación de resultados a los que se les solicitó que respaldaran con sus copias de las actas u otras pruebas sus alegaciones y que participasen activamente en cuantas verificaciones se llevarán a cabo. Cabe señalar que en este punto, que la misión de observación electoral de la Unión Europea el pasado 26 de noviembre registró la presencia de representantes de los tres partidos más votados, a los que se entregó copia certificada del acta de cierre en prácticamente el 100% de las mesas electorales observadas, tanto durante las fases de apertura de las mesas y votación como durante los escrutinios. La responsabilidad del tribunal y partidos de contribuir activamente a esclarecer toda duda ante la ciudadanía era, si cabe, mayor por dos hechos que contribuyen a la desconfianza durante los días inmediatamente posteriores a la jornada electoral. El primero de ellos fue el cambio progresivo en la tendencia de los resultados tras el primer anuncio del tribunal a medida que se introducían en el sistema de divulgación datos del Tribunal Supremo Electoral, los resultados de las actas que no pudieron transmitirlos electrónicamente desde los centros de votación y que, según el análisis de la misión de observación electoral de la Unión Europea, procede en un 90% de mesas receptoras situadas en áreas rurales. El otro hecho que alimentó la sospecha fue la interrupción de la divulgación de resultados durante varias horas, el 29 por la tarde, como resultado de un problema de capacidad en uno de los servidores que obligó a su sustitución y a la consiguiente transferencia de sus datos. Es importante. El objetivo principal del sistema de divulgación es publicar tanto las imágenes de las actas de cada mesa electoral como los resultados una vez digitados, para que partidos, candidatos, observadores y ciudadanos puedan compararlos con las copias de las que dispongan o con los resultados de los escrutinios que observaron. La misión de observación electoral de la Unión Europea constata que las actas y los resultados de todas las mesas del país en 3 niveles electivos están publicadas en la página web del tribunal y son de fácil acceso. Antes de que concluyese el plazo para presentar recursos o impugnaciones, el Tribunal Supremo Electoral, para despejar dudas, decidió proceder en condiciones de transparencia
y en presencia de observadores nacionales e internacionales al reconteo de los votos de las cerca de 5.000 mesas electorales cuyas actas no fueron transmitidas electrónicamente durante la noche de las elecciones. La misión que observó estos escrutinios especiales constató que, a pesar de las reiteradas intervenciones del tribunal, ninguno de los dos partidos que habían denunciado, es decir, la Alianza y el Partido Liberal, ninguno de los dos partidos que habían denunciado irregularidades en los resultados de estas mesas aceptó participar en su escrutinio y verificación, ni tampoco cotejar sus copias de las actas con las originales del Tribunal Supremo Electoral. El recuento no arrojó diferencias significativas respecto a los resultados publicados previamente en la página del tribunal. La misión de observación electoral de la Unión Europea constata que tanto el Partido Liberal como la Alianza de Oposición presentaron sendos recursos de nulidad de las votaciones referidos exclusivamente a la elección presidencial, no a las legislativas ni a las municipales, pero no solicitaron nuevos escrutinios especiales. La misión constata igualmente que ambos recursos no han sido acompañados de un número significativo de actas propias que pongan en evidencia ante el público hondureño una divergencia relevante entre las actas publicadas por el Tribunal Supremo Electoral en su página web, base de la declaratoria de resultados, y las que obran en poder de los partidos políticos. Y no leo más para no aburrir, pero conclusión. Mire, el argumento de que hoy, no sé si es de la Alianza, si es Salvador o de Arístides Mejía, pero lo que él establece en este momento de un fraude que solo existe en su imaginación, dice que en el sistema electrónico ahí se jugó con las actas y esto y lo otro. Pueblo hondureño, miren, es bien sencillo. Ese sistema electrónico lo que hace es que toma las actas en físico, las escanea, digita los datos y dice esto es. Pero el sistema electoral hondureño se fundamenta en papel, votos y actas, votos y actas. El tema electrónico es un auxiliar para contar votos y actas y poder publicitarlos. Por eso se llama sistema de divulgación de datos electorales. Entonces, cuando ellos empiezan a buscar que hubo fraude en este tema electrónico, no lo pueden sustentar, porque la única manera de sustentar que hubo un fraude es que presenten las actas que ellos tienen en un 100%. En un 100% se le da a todos los partidos políticos, tienen que presentar el acta y decir, mire señor tribunal, aquí está el fraude, mire nuestras actas lo que tienen y mire lo que ustedes tienen. ¿Qué pasó? Presentaron más de 14,000 actas entre el Partido Liberal y la Alianza de Oposición a la Unión Europea. Se constató cuál era la divergencia entre las actas que presentan y las actas que presenta, que tenía el tribunal, con las que también tenía la observación de la Unión Europea, como lo tenía la OEA, y no hubo diferencias. No hay diferencias. Ahora bien, ese informe que lee y que está dando lectura en este momento el señor Mejía, en los mismos resultados de las actas de la alianza, gana el Partido Nacional. Vea usted, ahí en ese informe está relacionado. Dice, Partido Nacional de Honduras, en las actas que presenta la alianza, 41.42 y la alianza, 41.03. En las del Partido Nacional, 41.36, 41.13 la alianza. En los del Partido Liberal, 41.26 gana el Partido Nacional, 41.01 la alianza. En las del Tribunal Supremo Electoral gana 41.37 el Partido Nacional y la alianza en segundo lugar con 41.04. Es más, de estos 4 resultados, la diferencia más grande a favor del Partido Nacional, del candidato a la presidencia del Partido Nacional, está en las actas que tiene la alianza. Entonces, cuando se pretende demostrar un fraude, se tiene que probar no con argumentos o elucubraciones o datos, suposiciones. Hasta donde sé,
la OEA entiendo que va a ser objeto de una demanda porque no hizo el trabajo técnicamente como tenía que haberlo hecho. Porque trajeron un técnico argentino que vino, que hizo unas recomendaciones, se incorporaron al informe y vea usted, de las 6 recomendaciones que hizo la misión de observación electoral de la OEA, el Partido Nacional a través de su candidato firmó, el candidato de la alianza se negó a firmar, habiendo también negado también la efectividad de un previo convenio que había firmado, un acuerdo que había firmado antes, a las 3 horas se desdijo de él, y en la siguiente no lo quiso firmar. El Partido Nacional acepta todas las recomendaciones que hace la misión de observación electoral, traen este técnico que no hizo su trabajo, sino que vino, hizo sus argumentaciones y se fue. No contrastó, no fue al tribunal a decir, miren, yo creo que estas son los errores y estos son los hallazgos, para que haya una confrontación sobre lo que el tribunal hizo, sobre lo que hizo la empresa que se encargó del sistema de divulgación de datos. No lo hubo. De tal manera que más bien aquí lo que hay es un pasaje oscuro en ese informe que se fundamenta en una de las partes nada más, que es el tema electrónico, pero que en lo que realmente importa para demostrar un fraude es las actas. Y hasta el momento no han presentado ni una, ni 2, ni 3, ni 1000, ni 10,000 actas. Presentaron 14,000 actas y ni siquiera en esas 14,000 actas pudieron presentar o probar que hubiese diferencias entre lo que el tribunal tenía. En esta Navidad, las mañanas del 5 te hacen sentir como en casa. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Tigo. Me llega. Solo permítame que producción me presiona para que termine ya unos 30 segundos, por favor, don Álvaro. ¿Ya? Unos 30 segundos, por favor. Okay. Bueno, aquí el informe de la OEA pues no es concluyente, como ya lo dijimos antes, de ningún fraude electoral. Al contrario, como bien las estrofas que leyó, los párrafos que leyó don Arístides, la OEA en el informe habla de posible riesgo, de improbabilidad, pero algo que puede ser improbable no necesariamente es imposible. Y pudo haber un cambio de tendencia, como de hecho lo hubo en el conteo de estas últimas actas que fueron incrementando la votación del presidente Juan Orlando Hernández. Inclusive el mismo informe de la OEA hace un estudio de esas actas y verifica que las tendencias de votación de procesos electorales anteriores en esos departamentos siempre han tenido esta tendencia histórica abultada, y que por eso pues dio estos resultados. Entonces la misma OEA no Muchas gracias, concluye fraude. Álvaro Bornoz. Unos 30 segundos, Arístides Mejía. Bueno, sí, el informe refleja el fraude y nosotros presentamos el 17 pruebas de actas y de todo, demostrando que las actas habían sido falsificadas. No es que no se presentaron pruebas, las presentamos en OEA y Departamento de Estado. Con relación a las dos intervenciones, yo creo que Cookie, que yo le tengo mucho cariño porque es primo de un gran amigo. ¿Quién es Cookie? Cookie es Jesús Mejía. No debería estar hablando porque él es uno de los señalados por un montón de gente de haber cometido fraude y estaría eventualmente en problemas si se hace una investigación. Segundo, en el caso de Rivera, Omar, quien también conozco desde hace mucho tiempo, bueno, yo desconocía que recibía salario, yo tenía... Continuamos con Frente a Frente, gracias a Banco Lafice, compromiso sin fronteras. Atención a la pregunta que formula esta mañana el opinómetro de Televicentro.
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la carta enviada por Honduras al secretario general de la OEA, en la que señala que sus twitters estimularon la polarización en la sociedad y sus acciones constituyen una intervención en los asuntos de jurisdicción interna del país? Dos opciones, 1 de acuerdo, 2 en desacuerdo. Opine enviando un mensaje al 5550. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Vamos a la información de tráfico vehicular que nos presenta esta mañana Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Pues nos ubicamos en el Boulevard del Sur, en San Pedro Sula, ahí muy cerca de Chamelecón. Todavía persiste cerca del Campo Agas este tráfico vehicular que tiene que ver justamente con ese accidente que se produjo ahí en la CA5 y que pues ha hecho que muchas personas ingresen por Chamelecón y tomen una vía alterna para llegar a la calle 33 Sureste debido a este accidente. Es decir, que no ha sido un accidente menor, sino que ha sido un accidente con alguna consecuencia. Vamos al Boulevard del Norte, en la CA13, siempre en San Pedro Sula, frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Hay alertas de tráfico vehicular. Aquí en el centro, en Comayagüela, pues la condición es bastante estable en cuanto a tráfico ligero, sin problemas, no hay filas de vehículos en este momento. Mientras tanto, en el Boulevard 21 de Octubre, frente a la colonia Fraternidad, hay alerta de tráfico vehicular y movemos la plataforma satelital Waze para ubicarnos hasta llegar a estos sectores del Hospital San Felipe y persiste el tráfico fluido en este punto. Donde no está fluido es justamente frente o ahí por la colonia Satélite, a la salida del Instituto Cultura Nacional. Aquí sí tenemos tráfico altamente en rojo. Y finalmente, Avenida Cervantes también reportando fuerte actividad de tráfico vehicular hasta el Hospital El Carmen, en el cruce con la colonia Reparto por abajo. Tome en cuenta este tráfico en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que se mantienen algunos puntos todavía en rojo intenso, sinónimo de tráfico pesado. Recuerda que esta información es presentada por Elga Móvil. Descarga Elga Móvil, que te permite realizar consulta de saldo en cuentas de ahorro y préstamo, transferencias entre cuentas de ahorro y entre afiliados. Además, pago de servicios y compra de recargas. Elga Móvil, tu filial, donde quiera que vayas. Continuamos con nuestro frente a frente de esta mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Bueno, Aristia Mejía, ya falta poco tiempo, me gustaría las intervenciones ya breves, porque también tengo alguna gente en la línea telefónica. Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me quiero referirme un poco a lo último que dijo Eval Díaz, cuando habla de que la gente en Honduras está de mal humor. No, no está de mal humor, está indignada. Y cuando dice que el fraude está solo en la imaginación de nosotros, de Salvador y de gente como yo, no, está en la imaginación de 8 millones de hondureños. Ese es el problema que ustedes tienen. Está en los certificados de la OEA, porque este informe habla de más cosas todavía que no he podido leer aquí porque el programa no da chance por el tiempo. Está en la prensa internacional de Estados Unidos, en el Washington Post, en la prensa europea, en la revista The Economist, que tiene 150 años, que es una de las revistas más respetadas del mundo. Está en New York Times. Está en las miles de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones civiles del mundo, con quienes nos reunimos en Washington, por cierto, un montón de estas. Así que ese fraude va a ser muy difícil que ustedes lo convaliden, no van a poder. Y no van a poder gobernar tampoco, porque la mayoría, gobernar un pueblo que esté en contra de una dictadura es bien difícil. Y espero que no sigan matando gente, porque eso es lo que están haciendo para poder quedarse en el poder. Yo quiero llamar a que busquemos una solución como hondureños. Eso es lo que quiere Salvador Narrala. Salvador Narrala ha dicho: voy a ir integrando más fuerzas a esta lucha para que se valide el triunfo que obtuve y para que hagamos un diálogo, pero entre las partes en conflicto, bajo una supervisión que podría ser internacional o de alguien que pueda servir un poco de árbitro, de países amigos, como países que tienen democracias sólidas, como Costa Rica, Uruguay, Chile, qué sé yo. ¿Un diálogo así conducente a qué? Porque yo escucho muchas veces en Narrala y no acabo de entender. Mire, ¿un diálogo conducente a qué desde la perspectiva de Narrala? Mire, el diálogo tiene que ir primero a dilucidar el problema que está señalado aquí del fraude y cómo salimos de este problema si se repiten las elecciones,
si se va a encontrar algunos andan ahí, por ejemplo, buscando que se haga una constituyente ya, porque saben que aquí ya viene una ingobernabilidad. Hay gente que está en eso, usted lo ha visto. Incluso la carta episcopal lo menciona. Me imagino que eso entusiasma a Mel, que ha luchado por eso, y entusiasma a gente del Partido Nacional que podrían ver aumentado su periodo en un par de añitos de tranquilidad. Esa es una opción que buscan algunos. Yo no estoy de acuerdo con Arístides, eso. Ya hay una comunidad internacional, por lo menos en América, que ha reconocido en buena parte los resultados del Tribunal Supremo Electoral. ¿No piensan que ya esto es un hándicap para Salvador Narrala, que condiciona a dialogar solo si se reconoce que él ganó las elecciones? Cuando ya... Y esta pregunta la hago porque quiero ser práctico en las preguntas. Sí, yo soy práctico también. Yo soy alguien pragmático. Correcto. Ya, mire, América Latina prácticamente ha reconocido ya esos resultados. Pero no es un hecho consumado, porque la crisis continúa. No es un hecho consumado. ¿Y por qué, si fuera eso suficiente, por qué entonces el presidente está llamando a un diálogo, aunque sea entre ellos, ¿verdad? Porque el diálogo no se hace con los mismos que uno les paga o con los mismos que son afines a uno? Digo que les paga porque ahí está, por ejemplo, Mar Rivera, que es un empleado del gobierno, ¿verdad? Prácticamente. Está XXX, o son organizaciones que son financiadas por el gobierno. ¿Usted le parece que al COEP le pagamos no, estoy a las hablando. cooperativas? Entonces, yo creo que el diálogo, para que se salga del problema, indudablemente tiene que ser entre las partes en conflicto, si no, ¿de qué sirve el diálogo? Y ese diálogo debería de estar amparado por organismos internacionales y por países, creo yo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Un diálogo amparado en organismos internacionales o en personalidades extranjeras para reconducir, recomponer la institucionalidad del país, o un diálogo conducente a que acepte Hernández que perdió las elecciones y que Narrala es el presidente. Yo creo, Renato, que para todo, porque mire, el gran problema que tiene Honduras, y me imagino que el señor Albornoz, que es constitucionalista, lo reconoce, es que cuando un país entra en desfallecencia de su institucionalidad es cuando hay intervención internacional, sea por países, sea por organismos. Por ejemplo, en un país como Costa Rica, que yo he vivido 7 años ahí, donde el tribunal es independiente, donde hay elecciones que son bastante transparentes, nunca se piensa que el reconocimiento de un país como Estados Unidos causa Estado, ¿me entiende? Porque ellos arreglan sus problemas entre ellos y tienen una institucionalidad que funciona, entonces nadie interviene. Una vez hubo una diferencia en que Oscar Arias quedó a menos de 1 punto y la ley dice que cuando pasa eso hay que recontar todos los votos. Se recontaron y todo el mundo aceptó. Muy bien. Arístides Mejía, sobre ese diálogo que lo está proponiendo ya, bueno, ya lo está haciendo como prediálogo el gobierno, pero la iglesia y todo el mundo le está diciendo, tiene que ser un diálogo inclusivo, trascendente. Inclusive Luis Zelaya pidió al secretario general de la ONU que trate de que José Mujica sea un facilitador del diálogo. Honduras está pidiendo un diálogo diferente a los diálogos que se han producido. Y nosotros para pedir la repetición de las elecciones, esa es la posición de Salvador Narrala, que no es diferente a la de Mel, pero nosotros estamos de acuerdo en que se repitan las elecciones. Bueno, vamos a ver en qué concluye esto. Una de las posibilidades es que entre Mel, el gobierno y otros sectores acepten la constituyente, todo lo que debe contener una nueva constitución para sanear ese montón de parchos que tiene, y Salvador se quede al margen, pidiendo siempre como condición de diálogo que Hernández acepte la derrota. Puede ser un escenario también que hay que tomar en cuenta, que al final se ponga de acuerdo toda Honduras con constituyente, nueva constitución y otros arreglos que el país requiere, y que Salvador se quede pidiendo como condición para el diálogo la aceptación de Hernández de que ganó las elecciones. Y el gran problema aquí para Salvador es que ya muchos países reconocieron los resultados del Tribunal Supremo Electoral, y usted sabe que ese es uno de los problemas que enfrenta Sí, pero Salvador ya ha en habido otros casos donde existe eso, y igual eso no es siempre totalmente determinante para que un gobierno después tenga que cambiar. Vamos a la pausa comercial, comentarios finales. Jesús Mejía, 1 minuto en la línea telefónica. Jesús Mejía, adelante. Buenos días, la verdad que no les pido quitar mucho tiempo. Creo que Val ha explicado muy bien el por qué hay un sustento real y legal sobre el triunfo contundente del Partido Nacional sobre los demás opositores.
El día de hoy, Renato, va en base no al llamado fraude, sino que estoy llamando porque creo que la tónica de la discusión debe cambiar ya. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se quiso robar la elección Salvador Nasralla y Manuel Zelaya Rosales. Te lo pongo sobre la mesa, Renato, para que nos sentemos un día con tiempo, que llevemos las pruebas de cómo se quisieron robar la elección. Es algo que el pueblo hondureño no va a tolerar. Aristides, te las robaste una vez ya. Te las robaste en el año 2005, cuando con un conteo rápido, apenas 151 actas, declaraste presidente Amel. Querían hacer lo mismo esta vez, hasta el punto, Renato, que llegaron el miércoles después de las elecciones en una turba encabezada por Manuel Zelaya Rosales y botaron los portones del INPOP y quisieron incendiar toda evidencia que habían perdido la elección. Así que, Renato, te pongo sobre la mesa, hablemos sobre cómo se quisieron robar las elecciones la gente de Manuel Zelaya Rosales y Salvador Nasralla. Buenos Por días. alusión, Después de la pausa. Un segundito. Después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente, gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Continuamos con Frente, gracias a Sherwin Williams. Para convertir tu obra en arte, pregúntale a Sherwin Williams. Omar Mejía nos pide un espacio porque fue aludido por Aristides Mejía. Omar es miembro de la Comisión Interventora de la Policía. Omar Rivera. Don Omar Rivera ha estado aquí mucho frente a frente. Adelante, Omar. Buenos días, bienvenido. Pues buenos días, Renato. Una enorme cantidad de personas me han llamado, me han enviado mensajes diciendo que ese caballero que tiene usted al lado, que yo pensé que era una persona responsable, ha manifestado y ha dado a entender que yo soy un funcionario del gobierno y que yo recibo salario del gobierno por el trabajo que ejecutamos en el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional. Yo quisiera aclararle al señor Aristides Mejía que nuestra contribución a lo largo de los últimos 20 meses en el proceso de reforma policial es ad honorem, que yo recibo salario de una organización no gubernamental que no recibe ningún tipo de subvención del Estado, y que si hemos nosotros, con valentía y dedicación, puesto empeño para depurar la policía, para implementar reformas en la entidad y fortalecer sus capacidades, es por el compromiso que tenemos en la temática de seguridad y no precisamente para ser actores de este pugilato político reprochable en que nos tienen los integrantes de los distintos partidos que están registrados en el país. Que quede claro, señor Mejía, yo no soy ningún funcionario público, yo no recibo salario ni ninguno de los miembros de la comisión especial, y nos parece un majestuoso acto de irresponsabilidad de su parte señalar ese tipo de extremos. Verificaré precisamente mediante el video qué fue lo que usted expresó con exactitud, y espero que si tiene usted pruebas de que uno recibe salario alguno o forma parte oficial de esta administración pública, que lo muestre de manera precisa. Aristides, me parece que estás actuando de manera irresponsable en un acto bochornoso de instrumentalización de los hechos para un propósito proselitista, que no es nuestro caso. Renato, yo agradezco mucho el espacio, pero quería dejar en claro que no es correcto que estén haciendo uso de este tipo de argumentos para poder sustentar
sus posicionamientos postelectorales. Lo lamento muchísimo y quiero negar enfáticamente, ningún miembro de la Comisión Especial recibe salario. Lo único que el Estado nos brinda es la seguridad a través de las Fuerzas Armadas y a través de la Policía Nacional. Omar Rivera, aquí en Frente a Frente. La pausa y los comentarios finales de nuestros invitados. Ya regresamos a Frente gracias a Banco Popular, tu banco alero. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tigo. Me llega. Solo permítame que producción me presiona para que termine ya unos 30 segundos, por favor, don Álvaro. ¿Ya? Unos 30 segundos, por favor. Bueno, aquí el informe de la OEA pues no es concluyente, como ya lo dijimos antes, de ningún fraude electoral. Al contrario, como bien las estrofas que leyó, los párrafos que leyó don Arístides, la OEA en el informe habla de posible riesgo, de improbabilidad, pero algo que puede ser improbable no necesariamente es imposible. Y pudo haber un cambio de tendencia, como de hecho lo hubo en el conteo de estas últimas actas que fueron incrementando la votación del presidente Juan Orlando Hernández. Inclusive el mismo informe de la OEA hace un estudio de esas actas y verifica que las tendencias de votación de procesos electorales anteriores en esos departamentos siempre han tenido esta tendencia histórica abultada y que por eso pues dio estos resultados. Entonces muchas gracias. La misma OEA no Muchas gracias, concluye fraude. Álvaro Bornoz. Unos 30 segundos, Arístides Mejía. Bueno, sí el informe refleja el fraude y nosotros presentamos el 17 pruebas de actas y de todo demostrando que las actas habían sido falsificadas. No es que no se presentaron pruebas, las presentamos en OEA y Departamento de Estado. Con relación a las dos intervenciones, yo creo que Cookie, que yo le tengo mucho cariño porque es primo de un gran amigo. ¿Quién es Cookie? Cookie es Jesús Mejía. No debería estar hablando porque él es uno de los señalados por un montón de gente de haber cometido fraude y estaría eventualmente en problemas si se hace una investigación. Segundo, en el caso de Rivera, Omar, que también conozco desde hace mucho tiempo, bueno, yo desconocía que recibía salario. Yo tenía esa impresión porque defiende mucho al gobierno e incluso él, siendo de la comisión depuradora de la policía, se intrometió en el tema electoral. Entonces, cuando uno se mete en un tema, no espere de que le salgan con flores, ¿verdad? Bueno, Usted estuvo en un tema electoral a favor del gobierno. Arístides Mejía, para finalizar. Muchas gracias. Mire, a mí me gustaría terminar con unas palabras quizás diferenciadas de lo que hemos hablado a lo largo del programa y es: llegó la hora de hablar, llegó la hora de ponernos de acuerdo, llegó la hora de poner el país y los intereses del país por encima de los intereses partidarios y personales y buscar que la ciudadanía tenga paz, tenga tranquilidad y que el país vaya caminando en una senda de entendimiento. Por eso proponemos la voluntad irrestricta y absoluta de conversar con todos, absolutamente con todos y sobre cualquier tema para resolver estas diferencias. Muchas gracias a todos, en especial a ustedes que nos ven en sus casas y en diferentes puntos de la República y fuera de ella. Buenos días.